o hacer alguna pregunta o alguna observación. Y nada más, enhorabuena, muchas gracias, enhorabuena por los premiados, porque siempre habrá que decirles enhorabuena. Y darle la palabra a Lourdes, y muchas gracias, Lourdes, porque desde el principio, cuando hablé contigo de este encuentro, pues todos fueron, vamos, cosas positivas para hacer. Me diste también muchos contactos que hoy están aquí, y te lo agradezco enormemente, porque bueno, lo que está claro es que cuando se trabaja con ganas y con ilusión, las cosas salen. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, Cuando quieras. Gracias a ti, Manuel, creo que tengo el micro activado, sí. A ti por haber organizado este encuentro, que para mí, yo creo que para todos nosotros es una enorme satisfacción vernos las caras, ¿no? A casi todos los conozco personalmente, y a los que no conozco personalmente, lo que sí conozco es su obra, y bueno, toda esa investigación que les llevó a obtener el premio Canarias en su día. Es una tarde además especial, porque va a ser el primer año desde la creación de los premios Canarias que no va a haber premiado desde el año 1984, que se crearon estos premios bajo la presidencia de Jerónimo Saavedra, del presidente socialista. Es la primera edición en la que no va a haber premios Canarias. Y vamos, no es casual, o sea, es verdad que se hizo la convocatoria de estos premios y que luego se abortó todo el procedimiento, pero es que estamos en una semana de luto oficial. En Canarias ha habido 160 personas, 160 familias que han perdido a alguien por esta pandemia del COVID, y en nuestro país son más de 27.000 las víctimas, ¿no? Se nos ha puesto a todos el mundo un poco boca abajo. Y ahora mismo Canarias está en una situación tremenda, ¿no? Una situación de derrumbe económico, que eso trae enseguida gravísimos problemas sociales que siempre pagan, como digo yo, a los que siempre son prácticamente los mismos colectivos los que pagan la factura más dura de la crisis. Creo que tenemos motivos para estar satisfechos, sobre todo de cómo se ha parado, se ha contenido la pandemia, y cómo nuestros hospitales y nuestro sistema público de salud ha podido atender a los afectados, a los familiares. Creo que tenemos que estar muy satisfechos y agradecidos también a todo el trabajo del personal sanitario de las islas, pero tenemos grandes retos por delante. En la campaña institucional que sí ha lanzado el gobierno de Canarias, nos pide a todos que miremos al futuro, pero como dice mi compañero que está por aquí, porque tengo hoy además, es para mí muy agradable, ¿no?, coincidir aquí, que ahora estamos en distintas responsabilidades con gente que han sido compañeros míos, con Eduardo Araujo, con el que trabajé en la televisión canaria, en los arranques de esa televisión, y con José Alberto Hernández en Televisión Española. Él siempre dice que se levanta cada día, me hace mucha gracia esa frase suya, con el objetivo de honrar a sus antepasados. Yo creo que para mirar el futuro hay que aprender del pasado también, de nuestra experiencia vivida, y de eso tenemos mucho en esta charla virtual. Entonces a mí me gustaría, yo no sé si están todos, porque no todos, no lo veo a todos, pero a mí me encantaría empezar por el profesor García Ramos, por Wilfredo Wilpret y por Juan Cruz, que para mí, que nos digan cómo miramos al futuro, ¿no? Ustedes son unos testigos privilegiados de la evolución de la comunidad autónoma de Canarias estos años, el profesor Tejera, partiendo de esta evolución de Canarias, ¿cómo miramos hacia ese futuro más inmediato, con esta situación tan tremenda e inédita a la que nos enfrentamos ahora? No sé quién es el primero que se atreve a romper el hielo. Por edad me toca a mí. ¿Me oye? Sí. Fredo Wilbre, nacido en el año 33. Y el mejor que está de todos nosotros, ¿eh? Tengo una larga experiencia de grandes vivencias, tristes y, por supuesto, grandiosas, por supuesto, ¿no? Y pensando, digamos, en lo que estamos padeciendo en estos momentos, dentro de la tragedia y dentro de lo que está ocurriendo, yo soy optimista. Lo he sido siempre y me ha tocado pasar por momentos muy difíciles, pero francamente les digo que soy optimista. Fíjense que el año 33 fue un año para el mundo brutal. Hitler gana las elecciones al principio de año y llega el nazismo con toda su furia, arrastra con un país tradicional, con tanta tradición como es Alemania, y la deja fuera de combate, fuera parlamento, fuera sindicato, fuera todo, y de alguna manera empieza de alguna forma a funcionar creo que el vídeo está también en esta misma línea. Si no es del 33, debe ser cerca, antes o después, ¿no? 35. En el 35. 35. Bueno,
O sea que los dos nacimos en la República. Eso le podemos decir, dos personas que creo que están aquí presentes que nacimos en la República. Yo estuve nada menos que en la época en que estaba Lerroux de presidente del gobierno, que casualmente había sacado su título de Derecho en la sección de Derecho de la Universidad de La Laguna en 3 días. O sea que fue un hombre muy capacitado. Y luego eso nos lleva a todo lo que supuso la política, en aquella época, en la política republicana, en donde nuestros padres, tu padre y mi padre fueron amigos, fueron socialistas, fundadores y demás, y que les llevó poco a poco a la desilusión cuando ya llegamos a la guerra civil, que no creo que debemos hablar de ella, pero que ocupó un largo periodo de ese periodo, y que se empalmó con la guerra mundial, que fue la gran catástrofe de los años 40. Yo creo que esa época del FIDE que nos ha tocado vivir nosotros, desde nuestra infancia hasta que ya nos licenciamos y empezamos a funcionar, fue una época terrible, terrible. No creo que se pueda repetir una cosa tan terrible. Por tanto, ante esas perspectivas negativas que tengo de mi pasado, donde no lo pasé ni mucho menos mal, aunque recuerdo el gasógeno, recuerdo que mi padre abrió un día la farmacia en el año 43 y no tenía aspirinas, y que los barcos que venían de la península tenían que pasar por Gibraltar, y que estábamos bloqueados por todos lados en la época difícil de la guerra mundial. Sin embargo, pues, a pesar de todo, pues he llegado donde he llegado, y evidentemente he tenido fuertes traspiés, he tenido grandes fracasos, he tenido grandísimos éxitos, y he visto siempre el futuro, lo he visto con optimismo. Yo creo que estamos ante un momento en donde hemos cambiado de era, el coronavirus lo ha precipitado, y estamos entrando en un nuevo modelo de vida que evidentemente, desde mi punto de vista, una vez superado esto, porque se superará, porque nosotros en Canarias, una de las experiencias que tenemos es que hemos pasado grandes epidemias, muchísimas epidemias muy difíciles y muy duras. Incluso a principios del siglo XVIII, grandes epidemias con erupciones volcánicas al mismo tiempo. 4 volcanes a principios del siglo XVIII. O sea que fíjense si nosotros hemos pasado cosas en esta tierra, epidemias de cólera, varias de ellas, y en fin, de todo. Y por supuesto de gripe, la gripe española, y por supuesto también en su día la gripe asiática, por poner unas cuantas de ellas. Y las hemos superado. Siempre hemos tenido. Y por lo tanto, como considero yo que el cerebro humano es una cosa privilegiada, que solamente tiene una sola especie en el planeta, tiene esa capacidad de desarrollar ideas tan geniales y malvadas, por supuesto, que es capaz de generar el ser humano, mi creencia es que el futuro es un futuro nuevo, absolutamente nuevo, probablemente un nuevo que está, digamos, iniciando una nueva era dominada básicamente por las tecnologías que conocemos y las que todavía vendrán, que serán más espectaculares todavía. Y hoy todos los niños, digamos, que estén en estos momentos sobre los 14, los 15, incluso más, incluso la gente de 30 y 40 van a ver cosas nuevas, pero básicamente la nueva juventud, la niñez y la nueva juventud que está en estos momentos funcionando en Canarias y que está dando ejemplos de cómo se ha ido adaptando yo tengo casos de nietos que están perfectamente encantados de cómo han pasado estos días que han estado sin ir al colegio, y que están satisfechos, y que también, y lo veo por los alrededores donde vivo. Creo que el futuro va a ser un futuro, digamos, de alguna manera prometedor, después de que hayamos pasado de este brutal trance en donde nos está afectando una vez más en Canarias una situación que, dentro de nuestro clima privilegiado y dentro de los espacios privilegiados donde vivimos, ha tenido una recesión económica, o la está teniendo, que es brutal, y que de alguna forma tenemos que confiar en que o nos ayuden o que seamos capaces de salir por nosotros mismos. Profesor Tejera. Bueno, pues Juan. Ya que me pinchas, yo aprovecho para seguir lo que dice mi amigo Wolf, para decir, el futuro está. Nosotros estamos ahora delante del futuro. Es decir, esta situación que tenemos de la imagen, y no es porque esté ahora Fernando Álamo por hacer la broma de la imagen, sino de la imagen de conjunto, creo que esta es la modernidad, y nosotros como sociedad y como seres humanos, como individuos y como personas, no tenemos la capacidad suficiente para darnos cuenta de que estamos asistiendo a un cambio profundo y radical. Voy a hacer 2 referencias históricas, porque uno no le queda más remedio que vivir el futuro junto con el presente y con el pasado. Y naturalmente me acordé, como no podía ser de otra manera, de ir al Decamerón de Boccaccio de 1348 para recordar la famosa peste bubónica o peste negra, pero dentro del contexto histórico, eso significó un cambio radical
de la tradición del mundo medieval a ese mundo del Renacimiento y de la transformación que se produjo en Europa. Un segundo dato. Es verdad que el siglo XX ha sido, aparte de la pandemia de la gripe española, llamada española del 1918, de la pandemia del 14, de la Primera Guerra Mundial, de la desgracia del 36-39 y de nuevo otra vez de la desgracia del 39 al 45 de la Segunda Guerra Mundial. Y si hacemos una revista, un paso de revista a todo ese pasado más cercano, nos damos cuenta que toda esa modernidad, como la Europa de ahora, que no tiene nada que ver con la que existía evidentemente en esa Europa degradada del año 1945, se produjo un cambio y una gran transformación. De modo que, mi opinión personal, estoy en esa línea de Wolf. Yo soy también una persona muy optimista. Creo que la secuencia histórica lo único que nos pone siempre delante del espejo es decirnos, en cada siglo o cada 2 siglos ha habido siempre unas epidemias enormes, desde el siglo V a.C., en época de Pericles en Atenas, en relación con la guerra del Peloponeso, en época de Marco Aurelio, en Roma en el siglo II, en el siglo pasado, por supuesto, y en épocas más cercanas y más lejanas en todos los ámbitos, como lo ha explicado muy bien Wolf, ¿no? De modo que un voto de futuro y un voto diríamos, de tener la confianza en las personas, en la sociedad, a pesar de lo que a veces vemos en televisión. Pero solamente voy a decir una cosa. Creo que el futuro inmediato es que tenemos que ir a una nueva humanidad, a un nuevo sentido del comportamiento como sociedad en todos los ámbitos sociales, económicos, religiosos, políticos, de comportamiento, etc. Me parece que esa es me parece a mí, una de las grandes enseñanzas que se ha podido producir con esta pandemia del coronavirus. Juan, tú que eres un observador privilegiado, habla el profesor Tejera de esa nueva humanidad, pero estamos viendo unas escenas en el debate político de la más vieja humanidad y la cara más lamentable, ¿no? Parece que a veces no se nivela con el ejemplo que da la sociedad ante estas situaciones tan trágicas, ¿no? Que al final nos salimos de ese campo del insulto y las trincheras. Sí, la verdad es que yo estoy muy sorprendido. Bueno, primero quiero saludarlos a todos y gracias por invitarme. Y me gustaría decir una cosa sobre el futuro. Sí. Yo siempre que escucho la palabra futuro me acuerdo de una anécdota de la televisión colombiana. Le preguntaron a un muchacho que vivía en un barrio muy pobre de Bogotá, le dijeron, ¿para ti qué es el futuro? Y él dijo, el futuro es lo que no hay. Muchas veces el futuro es lo que no hay, lo que no podemos saber qué es. El futuro es la salud. Si tienes salud, tienes futuro. Si a ti te duele algo y es grave o no ligero, sientes que no tienes futuro. Muchos de nosotros, al principio de esta pandemia, nos habremos referido, aunque sea en silencio, a nuestras propias enfermedades, crónicas o no. Y todo nos parecía, entonces, hace casi 70 días, como gravísimo. Y era simplemente aprensión. Pero el futuro ha sido también difícil de alcanzar. Cada día era el futuro. Y yo creo que ahora estamos cada día ganando un centímetro de futuro. Pero me ha alegrado mucho escuchar tanto a Tejera como a Wilfredo Wilpret expresando optimismo. Yo creo que en Canarias hemos tenido ahora un ejemplo de convivencia cultural, política. Creo que ha habido una sensación de solidaridad, ¿no? Y yo creo que eso es algo que debemos atesorar y que quizá viene no solo de un carácter, sino también de una historia de perplejidad
muchos amigos en la guerra, antes de la guerra, se hicieron adversarios en la guerra y luego se reconciliaron. Y algunos de nosotros hemos sido testigos de que eso es posible. Sin embargo, en este momento, en lo que es la política nacional, se ha producido, como se diría en mi pueblo, un escorroso total, hasta hoy mismo, que un diputado que es vicepresidente del gobierno, ante un adversario, se comporta como el adversario o peor. Y cuando el adversario se va, abandona la reunión que tiene, que está investido del carácter de vicepresidente del gobierno, le dice que al salir cierre la puerta. Creo que simbólicamente eso es terrible. Simbólicamente eso es terrible. Ayer pasó en el otro bando. Sí, sí, sí. Una señora se levanta y lleva además un papel para sustanciar lo que va a decir luego. Y lo que va a decir luego es que un señor es hijo de un terrorista. Casualmente es el mismo vicepresidente del que estoy hablando. Entonces, yo empecé a caminar por mi casa como si yo estuviera soñando una pesadilla. Entonces, ¿qué es el futuro? El futuro no es eso. El futuro es cuando no hay eso. El futuro es la salud. La salud es la sanidad. Cada vez más es la sanidad. Y esto nos debe llevar a reflexionar. Ha sido durante mucho tiempo la sanidad puesta de lado a favor de otras cosas, que a lo mejor no son urgentes, pero son vistosas. Yo he vivido, como casi todos mis compañeros, seguramente, historias en el hospital. En mi caso, en el hospital de Tenerife. Y yo he visto la precariedad en Tenerife. Seguro que en Las Palmas la precariedad es igual. Y eso no es el futuro. El futuro es la generosidad de pensar que esto que pasa cada siglo, a lo mejor pasa el año que viene también, o inmediatamente. Entonces, creo que el futuro lo tenemos que conjugar con generosidad y con la alegría de pensar que estamos vivos y la tristeza de saber que nosotros estamos vivos. Pero mucha gente de nuestra quinta no lo está, porque la sanidad primaria, la atención primaria, ha sido gravemente descuidada en todos los pueblos de España. Y de ahí viene la mayor razón de mortandad entre nosotros. La sanidad primaria, Juan, y también la atención a mayores, ¿no? Que era algo que hasta ahora no se quería mirar, pero los centros de mayores estaban en las condiciones en las que estaban, ¿no? Están. Y ha evidenciado una carencia del sistema importantísimo. A mí me gustaría hablar también con el profesor García Ramos. Tú hablabas, Juan, del tema de la salud, de cómo estaba precarizado, pero es que al final los dos pilares de una sociedad democrática son la sanidad y la educación, ¿no? Igual que la protección social. Y la educación es algo que también ha estado muy precarizado, ¿no? En Canarias también, y que ahora vuelve a sufrir las consecuencias de esta pandemia, y es un pilar importantísimo. De hecho, es curioso, ¿no? Que Canarias haya tenido en este gobierno que aún no ha cumplido un año, de crisis de gobierno que han afectado a los departamentos principales, los que llevan el 70% del presupuesto autonómico, que son sanidad y educación, actualmente pendientes todavía de un responsable definitivo al frente de... Me gustaría saber, profesor García Ramos, ¿cómo ve usted este futuro, mirando también a la importancia que tiene que tener en este desarrollo de Canarias como comunidad autónoma, la apuesta por la educación pública y por la investigación, que es fundamental para no seguir dependiendo siempre, como estamos ahora, tan dependientes de nuestra industria turística, que están bien, pero que hay que innovar, investigar y ir en esa dirección?
Sí, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y las compañeras que veo, a otros no los veo. Pues la pregunta me parece muy pertinente. Tenemos que hablar de futuro, ¿no? Yo tengo fresca una lectura de Bernard-Henri Lévy sobre el siglo de Sartre. Y Sartre, en contra de lo que todos opinamos, decía que el destino de un hombre o de una mujer no se decide a partir de su pasado, sino precisamente a partir de su futuro, ¿no? Y que cada día fortalecemos nuestro ánimo a través de nuestra capacidad para proyectarnos en lo porvenir. Y dice que es el futuro el que decide el pasado. Es el futuro el que decide si el pasado nos sirve o no nos sirve para seguir adelante. Y en este momento, ante una situación como la que estamos padeciendo, que aquí nadie puede presumir de viejo, ¿no? Porque esta situación no la ha vivido nadie. Nadie. A los tengamos 71 como yo, o no sé, los 80 creo que pican algunos que estoy viendo aquí, como don Alfredo y don Elvidio, ¿no? Pero aquí no se escapa nadie. Esto, como decía Yuval Harari, el tan leído y tan citado, excesivamente citado escritor israelí, aquí lo imposible se ha convertido en lo ordinario. Y entonces todos estamos asombrados, ¿no? Y estamos más necesitados que nunca de dejar pasar lo que puede ser esta pesadilla y empezar a construir el futuro. Desde luego el futuro, como dices Lourdes, el futuro se llama educación, ¿no? También se llama sanidad, ¿cómo no? Pero el futuro se llama educación. Un pueblo será en el futuro la calidad de educación que sea capaz de dotar a sus generaciones, ¿no? Bueno, hemos tenido 2 ceses. A mí me gustaría hablar más de nuestra tierra que de la complicada política estatal española, porque si nos metemos en ese berenjenal, aquí no terminamos, ¿no? Y además todos estaremos en distintas posiciones. Pero bueno, yo creo que las 2 consejeras que han sido cesadas, y lo digo sinceramente porque a las 2 las conozco, a las 2 les tengo mucha estima, han sido producto de esto, que lo imposible se convirtió en lo ordinario y que personas que podían haber sido buenas gestoras, como puede ser Teresa Cruz Oval o Guerra Palmero o María José Guerra Palmero, podían ser buenas gestoras. Hombre, las circunstancias las han sacudido, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil. Ayer tuve yo la oportunidad de estar en la Comisión de Educación del Parlamento de Canarias, y lo decía Balbuena, el sustituto accidental, que es muy difícil la decisión de meter los niños en las aulas o no meterlos, ¿no? Es una decisión que concierne a muchas partes, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que va a hacer de nosotros. No sé si van a sacar una orden y los niños van a volver y las niñas van a volver a las aulas o no. Pero en cualquiera de los casos, por resumir, y aquí hay que ser muy sintético porque esta plataforma, si nos alargamos, se convierten en una lata. Ya he tenido que soportar algunas. Es muy difícil acertar para salir de esta pesadilla en la que nos ha metido una incertidumbre que no conocíamos, ¿no? Pero a mí sí me gustaría, yo que me obsesiona un poco el tema de la educación, sí me gustaría insistirle, más allá de lo coyuntural, que es lo del comienzo de cursos, que estamos todos pendientes y que evidentemente es muy complejo, sí nos coge esta pandemia, esta crisis tremenda para el sistema económico de Canarias, para nuestra economía, nuestra sociedad, sí nos coge en una Canarias hoy del siglo XXI mucho mejor preparada que la Canarias que tuvo que afrontar otras crisis económicas tremendas también por cambios en el sistema productivo o por otras epidemias que hemos tenido, ¿no? Sí se ha avanzado en esta etapa autonómica, ¿no? Yo le escribí un artículo que me pidió Paco Suárez Álamo para el Día de Canarias y hablaba un poco de José de Viera y Clavijo. José de Viera y Clavijo decía que el pueblo originario de las Canarias, antes de llegar los europeos, tenían un cuerpo de nación original. Y entre una de las características que tenía ese pueblo, y esto me lo podrá corroborar mi querido amigo don Antonio Tejera Gaspar, decía Viera y Clavijo que una de las peculiaridades que tenía ese pueblo era su capacidad de subsistir. Y si tenía capacidad de subsistir, nosotros hemos subsistido ya a muchísimas crisis y estoy seguro que a esta vamos a subsistir con muchísima originalidad y con mucha capacidad de crear un futuro mejor.
Y Elfidio y Fernando Álamo, me gustaría escucharlos a los dos porque la cultura es otra de las grandes víctimas, ¿no? No hay, bueno, se están haciendo muchos experimentos, al final es un sector súper innovador, hemos asistido a conciertos, a representaciones teatrales, todos los artistas se están moviendo con las nuevas tecnologías, los streaming, pero eso nos obvia de que es un sector que está muy afectado, ¿no? Pero también es el que yo creo que tiene una gran capacidad para aportar esa energía, ese alimento que necesita ahora la gente que está, a la que la incertidumbre le toca más la moral y que necesita más que nunca la cultura para, como motivador, ¿no? Para salir adelante. No sé, cualquiera de los dos que quiera intervenir. Bueno, yo por edad. Buenas tardes a todos. Estoy un poco afónico, perdónenme. Un abrazo fraternal a todos y perdonen que no diga a todas, porque ya la Real Academia de la Lengua ha prohibido tajantemente. Pero como los políticos hacen lo que les da la gana en esta tierra, pues siguen diciendo ustedes y ustedes, y etcétera, etcétera. Así que a todos, muy buenas tardes, un abrazo fraternal. Y gracias por haberme invitado. No sé qué pinto yo ahí en una nómina tan ilustre de personal. En cuanto a lo que tú dices, Lourdes, la cultura está llamada a desescalarse. No, porque a mí ya me saldrá. Está llamada a desatascarse, porque está estancada, está estancada. Hay que reinventar, ¿no? No, todo, no sirve para nada. Nosotros llevamos 3 meses sin poder ensayar, porque una norma lo prohíbe tajantemente. Nosotros somos un grupo de 36 personas, ni estamos en el cupo de 5, ni en el del 10, ni en el de 15. Tendríamos entonces que improvisar un nuevo modelo para poder cumplir las órdenes del decreto ley. Y eso, hasta que no se dirima, pues nos coge a todos pues, en stand-by. No sabemos qué hacer. Algunos compañeros están ensayando por cuerdas, otros están haciendo arreglos que no se sabe si podrán poner de pie algún día. Y el desconcierto es terrible. Yo admito y comprendo la preocupación de Lourdes, porque soy un interesado en el mundo de la cultura. Soy un ejerciente, en el sentido de que como mis compañeros pertenecemos a una fundación cultural y aunque no vivimos de esta profesión, pues la ejercemos con todo el cariño y con todo el amor, porque tan necesaria como una buena sanidad y como la educación es la cultura. Yo creo que no se pueden divorciar una de otra ni otra de una. Esperemos que cuando se restablezca el orden, por así decirlo, haya gente con invectivas que puedan redactar normas y que puedan acomodar la nueva realidad a una nuevas coordenadas disciplinarias que puedan dirigir el mundo cultural hacia unos derroteros donde no existan tantas trabas, donde los aforos se restringan de esa manera, donde se suspendan los actos al aire libre, si no se producen bajo una determinada norma. En fin, estamos en el futuro, sí, pero en un futuro en verdad desconcertante, porque no sabemos lo que nos va a venir. Yo soy optimista como Wolf y creo que peor que esto no puede haber. Creo que la nueva realidad que va a surgir se acomodará perfectamente, si no perfectamente, en un gran porcentaje, a las nuevas necesidades de una sociedad que no es canaria sola, sino que es mundial, y donde esto
Esto ha virado, el dichoso virus, nunca mejor dicho, ha virado patas arriba nuestro modo cotidiano de existencia. Fernando, las artes plásticas, bueno, un poco mejor, los museos ya están abiertos y la gente tiene otro modo, ¿no? No tienen las dificultades que tiene, como contaba Elfidio, lo que es la música, ¿no? Y todas las manifestaciones que llevan un público mucho más extenso. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿De qué colores pintarías esta etapa? Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar con tantos amigos. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que hasta ahora se han dicho y en total y absoluto desacuerdo con otras. En la primera que estoy de acuerdo, por vitalidad y por ser como soy, es en ver el futuro con optimismo. Yo no viví las guerras que han vivido ni el Fidio ni el profesor Wilpret, pero sí creo que viví junto con la gran mayoría de todos ustedes momentos muy duros como fue el paso final de la dictadura a la democracia. Las artes en general no son la gran mayoría de las veces para lo que podemos considerar el poder político o administrativo necesarias. Normalmente estamos considerados como floreros que nos cambian, nos ponen de aquí a allá en función de que les convenga, pues de un día de Canarias, de una historia que se celebra por no sé qué, pero en general no se nos hace nunca caso. Hay que pensar, por ejemplo, en los presupuestos que se destinan siempre dentro de las comunidades o del Estado, incluso ver lo que el propio ministro de Cultura ha hecho hace poco con los creadores, que yo no sé la cifra ahora mismo, pero creo que era irrisoria en el sentido de lo que se destinaba a recuperar el mundo cultural. Y sin embargo, podemos pensar que gracias a que hay músicos, hay artistas, hay pues, cineastas, hay literatura y escritores, hemos sobrevivido 3 meses o 2 meses y pico largos a esta historia disparatada. Entonces yo desde aquí lo que quisiera romper, por ejemplo, mi profesión no es necesaria. Como profesión me refiero, yo uno de los días intenté venir de mi casa al estudio, que es relativamente cerca, no tardo más de 15 minutos caminando, y si no llevaba justificación de quién era ni lo que hacía, no podía pasar. Además de la sensación, porque yo yo me muevo por sensaciones, vaya, más que por colores. Los colores al final no son sino el reflejo de situaciones que te llevan a una cosa u otra. La sensación para mí era, me imagino que para todos ustedes, pero sí, era realmente disparatada. Era como, a mí me recordaba las películas de la Alemania dividida, que me parecía la sensación que me iba a dar es que la Stasi me estaba esperando en la esquina, y entonces toda esa situación me llevaba a una especie de angustia tremenda, y sobre todo la sufrí por la gente más pequeña. Es decir, me parecía contradictorio que, por ejemplo, se pudiese pasear a las mascotas y los niños llevaban encerrados 2 meses y pico en sus casas. En ocasiones, o la gran mayoría de las veces en Canarias, como sabemos, en viviendas que no tienen pues, ni jardín, ni no sé cuánto, y además con un espacio. Eso a mí me parecía indigno, francamente. Yo no sé si era necesario, que me supongo que lo era, porque las normas las dictaron, pero realmente me parecía perverso. Y toda esa situación, en el fondo, me ha dejado como una especie de lastre de situación extraña, que por un lado pretendo ser muy no sé qué, pero por otro lado me ha dejado como una carga ahí, como un pozo muy extraño que no sé, francamente, cómo saldré de esto, vaya. Pero lo que sí, retomando lo del optimismo y cómo podemos, yo creo que recuperar una Canarias más que se
que se recicle antes o que funcione antes del progresivismo, es atendiendo a una máxima que un premio Canarias ya ha desaparecido, como fue César Manrique, insistía hasta la pesadez todo el santo día en ello, que era la ecología, el cuidar el medio, el cuidar el medio ambiente, el cuidarnos todos. Y eso en el fondo nos está dando lo que esta pandemia al fin y al cabo está significando. Yo de alguna forma, no sé, pues no soy ni científico, ni virólogo, ni ninguna cosa de estas, estoy de alguna manera convencido que como que el mundo ha dicho basta ya. Estamos reventándolo entre todos por todos sitios. Y no quisiera ni mucho menos dar una visión catastrofista del asunto, pero sí es algo que francamente me preocupa y creo que todos cambiamos hacia ese nuevo orden que no es el que de alguna forma me revela, que es el que te marque si vas por la derecha o por la izquierda. Esos son normas de civismo que todos los que estamos aquí y todos los que tenemos ya cierta edad sabemos respetar de modo propio. Pero sino que realmente hay que cambiar me estaba acordando ahora, la primera entrevista que me hizo hace muchísimos años, 40 y tantos años, fue Juanito Cruz. Oye. Y una de las cosas... Yo te llamo viejo, Juan. No, me llamo Juanito. Creo que Juan tiene 3 o 4 años más que yo nada más. Pero una de las cosas que yo le decía en ese momento, con 18 o 19 años, era todavía creo en el hombre, no sé por qué, pero ahora me vino esa imagen a la cabeza. Y de alguna forma pretendo pues creer en eso para que el futuro de alguna forma sea cierto ahí. No sé si me he extendido mucho, pero... Fernando, tú has abierto algo que es un tema para debatir, pero que le quiero dar paso a todos porque no han intervenido, luego lo retomamos, que es esa gran incógnita de si este parón turístico va a servir para replantearnos una economía más sostenible en Canarias, ¿no? Algo por lo que gente que está aquí como Wilfredo Wilpred llevan años haciendo apología porque tenemos que cuidar más este regalo de la naturaleza que nos han dado, de estas 8 islas y sus ecosistemas tan sensibles, y que le hemos dado un respiro, esa es la realidad. Si para algo ha servido esta pandemia, es para volver a ver el respiro que le hemos dado a la naturaleza, cómo hemos vuelto a ver el mar lleno de especies, las mariposas casi invadiendo las ciudades, o sea, ha sido una demostración de que la teníamos absolutamente asfixiada, ¿no? Pero eso es que, como es tan extenso el tema, vamos a dejarlo, porque todavía hay mucha gente que no ha hablado, y que tienen que ver con la parte, tanto Radio ECA, que es un ejemplo, yo siempre digo que para mí es un ejemplo, por la labor que han hecho en una comunidad que tenía un atraso educativo tremendo, ¿no? Ellos han llevado la educación de adultos y tienen un sello especial, una importancia especial en la educación de las mujeres, ¿no? Que fueron las grandes sacrificadas en la dictadura, que prácticamente se las sacó de las escuelas para dejarlas en casa, y bueno, no me voy a extender más, pero han hecho una labor muy importante estos años, y cada vez que hay una crisis ellos recuperan alumnado y vuelven a estar ahí en esa primera plana. Me gustaría también escuchar a Alberto Negrín de la Asociación Canaria de Amigos Saharaui, a José Gómez Soliño, que bueno, lleva años trabajando mucho con África, con ese Campus África, y a José Carlos Lorenzo de SEAR, porque toda esta crisis que estamos viviendo, la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, que estamos empezando a superar, pero bueno, que con una amenaza que sigue ahí, pues otra vez vuelve a dejar la intemperie a los más vulnerables, ¿no? No sé quién de ustedes empieza, pero ustedes, el futuro es el presente, supongo que cada día con cada caso que tienen que atender, ¿no? Alberto, si quieres, que te estoy viendo en pantalla. No sé si me oye, Lourdes. Sí. Bueno, Sí, como me citaste el primero, es verdad que soy yo el que habla, pero que es una historia de mujeres, eso a mí nunca me ha cabido duda, ¿no? Y yo creo que cuando antes te presentaban y decían lo que decían de ti, digo, lo único que le ha faltado es trabajar en Radio ECA, ¿no? Como comunicadora. Pero sí es cierto. Vamos a andar a lupa. Ojalá. Bueno, yo lo que quisiera es compartir 3 cosas, si quieren utilizando la metáfora del faro, ¿no? De los faros de un coche. Yo creo que en el faro corto lo que vemos ahora mismo es cómo resolver un montón de problemas de muchísima gente, ¿no?
que tiene que ver fundamentalmente con el aislamiento y tiene que ver con el quedarse sin trabajo y tiene que ver con que en realidad esto que estamos haciendo nosotros, hay un 30% de la población canaria que de ningún modo es capaz de tener las competencias necesarias para usar la tecnología de esta manera, ¿no? Ni esta ni ninguna otra, ¿no? El móvil para seguir las clases de ECA, cuando es el único móvil en la familia, y la familia la componen 5 o 6 personas, y además la wifi no existe, sino solo los datos del telefonito, y ese telefonito pues tiene un programa de datos que normalmente a los 10 días ya se acabó, ¿no? Bueno, pues esa es una realidad que nos ha obligado a reaccionar y que yo creo que no solo a ECA, sino que es a toda la sociedad canaria, ¿no? En la mirada corta, reaccionar y reaccionar de una forma eficaz para tapar las heridas inmediatas, ¿no? Yo creo que hay además una mirada de foco medio, ¿no? Suponiendo que el coche tuviera corta, media y larga, ¿no? Pues en la media, la crisis yo creo que ha puesto sobre la mesa cosas que sabíamos que existían, que eran reales y que ya estaban ahí, ¿no? Y que sin embargo nos faltó a lo mejor capacidad de darles el valor real que tenían, ¿no? La desigualdad tan brutal que se generó, bueno, que existe desde siempre, digamos, ¿no? Pero que con la crisis anterior se generó, que en los momentos en los que ya hablábamos de salir de la crisis, en realidad lo que estaba significando es que aumentaba la desigualdad, o sea que había muchas personas que estaban mucho peor que antes de la crisis anterior, mientras que otras estaban muchísimo mejor, ¿no? O sea, ese aumento de la desigualdad que tiene que ver con lo económico, pero tiene también que ver con lo tecnológico, que tiene que ver con lo educativo, por supuesto, ¿no? Pues yo creo que estos días, en mirada corta hemos dicho, o por lo menos hemos visto, ¿no? No en la corta, sino en la media hemos dicho, ahí hay un problema que es real, y ese es uno solo, se puede hablar de otro montón, ¿no? Pero yo quisiera poner ese sobre la mesa sobre todo, es real y que quizás estábamos queriendo ignorar dentro del supuesto éxito que habíamos tenido para salir de la crisis. Digo, bueno, supuesto o no supuesto, o sea, de hecho tuvimos éxito para salir de la crisis, algunos, ¿no? Mayoritariamente algunos, ¿no? Y luego yo creo que la tercera cosa que me parece que sería importante es la mirada a largo plazo, ¿no? Muy en positivo, Moisés Morera, un diplomático palmero, puso en la prensa, yo sé que Juan lo comentaron, un artículo de la Canarias que debería de rehacerse, ¿no? Y él comenzaba citando, no sé si era una presidenta, a la presidenta finlandesa, que decía que en realidad es educación, 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 ¿no? Bueno, yo creo que en la mirada hacia adelante esto nos está diciendo que frente a lo que se dice de que no podemos salir si no es juntos, no es verdad. Somos capaces de salir solos y dejando a mucha gente atrás. Yo creo que es verdad que si no cambiamos los valores, si no hacemos crisis como proyecto de humanidad, digamos, ¿no? Pues somos capaces de construir una Canarias en la que haya alguna gente que se lo pase fenómeno, ¿no? Y mucha gente que se lo pase muy mal, ¿no? Pero eso pasa con toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro problema ahora mismo. Tenemos que decidir si de esta, en realidad, queremos salir solos o juntos. Y juntos es mucho más difícil. Yo creo que es verdad que algunas personas tenemos la posibilidad de montárnoslo por nuestra cuenta y de montárnoslo muy bien, ¿no? Será un mundo quizás más violento, más tenso, pero podríamos hacerlo. Y que en cambio tirar de todo el mundo hacia adelante, conseguir que en realidad todo funcione con un auténtico sentido de la corresponsabilidad, de la solidaridad, del cuidado, ¿no? Digamos, a mí me parece que eso es difícil. Me parece que es más difícil y por eso tenemos que buscar en el fondo de nosotros qué es lo que queremos de verdad. Y yo no lo tengo claro, no lo tengo claro, porque creo que el instinto del sálvese quien pueda está muy fuertemente metido dentro de nosotros, ¿no? Yo no soy tan optimista cuando decimos tenemos un buen futuro por delante. Yo creo que no tenemos un futuro, hay que hacerlo, ¿no? Y que el futuro que hay que hacer en realidad va a depender mucho, mucho de las opciones que hagamos, ¿no? Y no tengo claro que nuestras opciones sean tan claramente comunitarias, digamos, ¿no? Creo que... Claro, Lucas, porque la mayoría quieren salir para volver justo a lo que había antes, ¿no? No hay tanta conciencia de la necesidad de un cambio que implique mejora. Eso no ocurrirá nunca.
Claro, ahí ¿Wilfredo? lo están comentando. O sea, o sea, yo creo, no lo sé, yo creo que hay sociedades que han conseguido mejorar mucho, ¿no? Y se pone así siempre, así de ejemplo ahora Finlandia. Yo nunca estuve en Finlandia y con el frío que hace allí no quiero ir. Yo sí estaba, y tiene un sistema educativo Claro, para copiar. claro, ese es el tema. Yo creo que nosotros tenemos muchísimas cosas buenísimas en educación. Creo que se han hecho muchísimas cosas buenísimas, ¿no? Pero necesitamos una apuesta mucho más contundente, ¿no? A mí me impresiona durante todos estos años lo que nos ha costado conseguir una financiación para sobrevivir como institución. Y realmente la ECA que soñamos o que querríamos y que pensamos que podemos ser, pues no siempre es posible. ¿Por qué? Porque no hay manera, ¿eh? Es muy complicado, ¿no? Hay que hacer demasiados equilibrios, demasiados pactos, demasiados... Bueno, y entonces, bueno, pero esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces yo lo que quiero decir es que yo no soy ni optimista ni pesimista, sí soy esperanzado, siempre pienso que somos capaces, pero significa poner de nuestra parte, ¿no? O sea, que esto no nos lo van a dar hecho, ¿no? O sea, que tenemos que hacerlo, y es complicado. Y me gustaría escuchar a Mari Carmen y Alberto, que están representando a la Asociación Canaria de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, que son también Premio Canarias. Yo no sé en qué situación están ahora, porque no sé, con todo esto que ha pasado, supongo que han dejado un poco todos los planes parados, que no habrá ni siquiera esos programas de intercambio tan frecuentes de niños que salen de los campamentos y que vienen con familias a Canarias, y que misiones, o sea, delegaciones que estén viajando o ayuda que esté llegando al Sáhara ahora mismo, supongo que estará parada, ¿no? Me gustaría que contaran cómo es esa realidad de esos pueblos con los que tenemos históricamente lazos solidarios y estrechas relaciones, ¿no? Y que ellos siguen con su situación de confinamiento ya agónico, ¿no? Que llevan tanto tiempo. Sí, la verdad que es una situación bastante compleja y bueno, antes que nada, por supuesto, saludar a todos los que conozco y los que no conozco, y gracias por esta invitación, porque para nosotros una entidad pequeña y humilde, estar entre un plantel de personalidades canarias como estamos pues bastante, pues gracias por darnos esa voz, ¿no? La verdad que, bueno, los campos de refugiados saharauis llevan un aislamiento desde hace 40 años, ¿no? Ahora mismo no hay ningún caso de contagio en los propios campamentos, han logrado permanecer así hasta la fecha. Y yo quiero introducir un poco en el debate la solidaridad, la palabra solidaridad. En todo este tema del confinamiento, del COVID-19, pues la verdad que, bueno, esta palabra solidaridad se salía por todas las esquinas, ¿no? Por los balcones, en la prensa, etcétera, ¿no? Y nosotros como entidades que llevamos trabajando, pues, desde que se creó, desde el año 76, que comenzó el conflicto del pueblo saharaui, un pueblo hermano que tenemos a 90 kilómetros de distancia y que nos preocupa enormemente ahora mismo, sobre todo en las zonas ocupadas por el gobierno marroquí del Sáhara, que ahí es donde sí lo están pasando mal, el confinamiento en las cárceles marroquíes a los presos políticos saharauis, que se están contagiando y están haciendo la adrede para que se contagien por parte de los funcionarios del gobierno marroquí. No sale en prensa, nos cuesta sacar esas noticias en prensa. Y bueno, eso es un poco la labor que nosotros estamos haciendo ahora, de que nos den esa, bueno, intentar ponerle voz a esos activistas, a esos presos políticos saharauis, ¿no? Por otro lado, es verdad, este año hemos decidido, tanto con el gobierno saharaui como la coordinadora estatal de Vacaciones en Paz, suspender este programa tan famoso y sobre todo aquí en Canarias, ¿no? Donde muchos niños y niñas son acogidos por familias canarias, por el riesgo, ¿no? que pudieran correr en el venir en verano y regresar con el bichito, entre comillas, para los campamentos, ¿no? Y por seguridad hemos aplazado ese programa. Pero sí, estamos trabajando en un programa alternativo, que los fondos que estaban y teníamos ya un poco destinados a cubrir los costes de traslado de estos niños, se van a invertir en los campamentos refugiados en actividades lúdicas en verano y también de formación y de otras actividades que van a desarrollar los propios responsables de los programas allá en los campamentos. La ayuda humanitaria está llegando escasamente ahora, pero bueno, es verdad que ahora estamos trabajando también en eso, que nos ayuden las instituciones a Canarias y del resto de la península, ¿no? A buscar pues soluciones y intentar, ahora mismo en junio
tenemos previsto mandar desde la península, a través de Orán, una caravana con ayuda humanitaria de emergencia, y ya se han mandado alguna financiación a la propia Argelia a través de la Media Luna Roja Saharaui, y para, bueno, medidas de choque sobre el COVID y también de alimentos de primera necesidad. Yo espero que esta palabra solidaridad, que ahora se ha en estos últimos meses de confinamiento, y que tengo esperanzas de que cambiemos, ¿no? De que salgamos de aquí con otras perspectivas, ¿no? De la sociedad, ¿no? Porque la verdad que, bueno, es como decían algunos compañeros, ¿no? Yo creo que a veces en estas crisis, yo creo que lo que debemos es permanecer y no quitar esas ayudas así de repente. Y me refiero más a las instituciones, ¿no? Donde, pues, con la crisis anterior, muchas instituciones se nos quedaron las ayudas a cero. Y yo creo que tenemos un lema en las asociaciones, que Mari Carmen ahora podría también contrastarlo, ¿no? Aquí yo creo que la cuestión importante no es dar lo que nos sobra, sino repartir lo que tenemos, ¿no? Exacto. Y yo creo que ese es un principio que nosotros estamos luchando, ¿no? El poquito que podamos tener aquí en Canarias tenemos que repartirlo también en eso, y no lo veamos como que es un tema que estamos quitando de aquí para ponerlo allí. No es eso, ¿no? Y a veces incluso en tertulias y entre amigos sale siempre ese cosita que eso, y la verdad que nos duele, ¿no? Y como defensores de este pueblo que necesita esta ayuda y sobre todo una ayuda más política de recuperar su tierra, pues seguiremos luchando, ¿no? En cuanto podamos ponerle su voz, ¿no? Para que esta gente pueda, pues, dignamente vivir, tener una educación, y esto. Ellos están confinados, y la diferencia de estar a no estar prácticamente no lo han notado, ¿no? En los campos de refugiados, ¿no? Perfecto, Alberto. Estás hablando de solidaridad y estás hablando de la condición de refugiado político, las soluciones políticas, que es a lo que se dedica desde hace muchos años en Canarias SEAR, que el año pasado recibió el premio Canarias precisamente en la modalidad de acciones altruistas y solidarias. Juan Carlos Lorenzo, que estás por ahí, es que no te veo, creo que no estás aquí. Sí que estoy. Ah, Sí, estoy muy discretito porque ante... Buenas tardes a estás todos. como en un quirófano ahí rodeado de blanco. Un poco sí, es la pared de la oficina, así que tengo el símbolo del extintor, que nunca uno sabe lo que puede pasar respecto a ese tipo de Pues cuestiones. tú estás viviéndolo también, que llevamos varios días, semanas ya en la cadena SER informando de ese repunte del fenómeno migratorio, de todas las dificultades que tienen, desde que se ha cerrado el corredor del Mediterráneo, y al final siguen ustedes ahí en primera línea, con pocos medios, y yo no sé cómo afrontan ahora todo esto. Bueno, Están acostumbrados de todas maneras a vivir en la crisis permanente, ¿no? Sí, yo creo que el tercer sector de acción social, las personas más vulnerables de la sociedad, están acostumbradas a vivir permanentemente en la crisis. Antes lo señalaba Lucas, es decir, si algo nos ha traído una situación como esta, ya no solo son hechos concretos que también reflejan ciertas inoperancias de políticas públicas, como pueden ser las que están experimentando y sufriendo las personas migrantes en situación irregular, e incluso solicitantes de asilo y personas refugiadas, sino yo abriría un poco el espectro. Hablo de las personas en general que se encuentran en situación vulnerable, aquellas que están por debajo del umbral de la igualdad de oportunidades, aquellas que no solo manifiestan situaciones de desigualdad. Yo creo que ese es el gran mal que asola el mundo, a Canarias también. No olvidemos que los últimos informes que desde las entidades del tercer sector hemos elaborado hablaban de que en Canarias 2 de cada 3 personas tienen verdaderas dificultades para llegar a fin de mes, verdaderas dificultades para vivir dentro de sus posibilidades. Una situación en la que un 36% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Y no solo hablamos de dinero, la renta es solo un elemento a analizar, hablamos de privación material severa, hablamos de baja intensidad en el empleo, etcétera, etcétera. En un contexto como este, y en el que nos cogió de alguna manera con desconcierto la situación del estado de alarma y la situación de emergencia sanitaria, las desigualdades que ya sabíamos que existían afloraron de una manera muy contundente. Nos dimos cuenta como había situaciones invisibles que afloraban a la realidad y que nos tapábamos con ellas. Nos dimos cuenta de la fragilidad de un sistema que no cuidaba ni su sanidad, ni su educación, ni sus derechos sociales, ni sus políticas sociales. Nos dimos cuenta de todo eso
de algo que ya sabíamos, pero que con el que convivíamos con mayor o menor contradicción y que se nos estampó directamente en la cara. Y es verdad que esto entiende de dos elementos para nosotros importantes. Por un lado, mantener la intensidad y la adaptación. Tú antes lo decías, estamos permanentemente en procesos de adaptación. Sí, porque las personas en situación vulnerable se adaptan muy rápidamente a situaciones, incluso a situaciones de privación de derechos, lo cual es lamentable y es altamente peligroso. Y por otro lado, ¿de qué manera mantienes esa intensidad para poder seguir teniendo acceso las personas a los servicios que los acompañan? ¿De qué manera también las entidades sociales podemos seguir interactuando, intentando resolver situaciones de ventaja social con las que afrontábamos con una normalidad distinta en un momento anterior? Y eso sí que ha sido un ejercicio importante, no solo desde el punto de vista de los medios, de los recursos, sino sobre todo desde el punto de vista de la actitud con el que lo afronta. Nos ha ayudado a identificarnos más, a acercarnos más, paradójicamente. Nos ha ayudado a buscar fórmulas ingeniosas e imaginativas de responder a la necesidad social. Yo creo que eso es para mí la gran enseñanza de un periodo que estamos viviendo. Pero junto con eso hay que poner encima de la mesa otro elemento, que es un elemento en un plano mucho más inmediato, que es el de la determinación. Determinación para saber qué camino elegir, determinación para saber o para analizar las situaciones con visión larga, con mirada larga, y sobre todo la determinación para construir distinto, de una manera mucho más inclusiva, de una manera en que veamos esto como una oportunidad para construir de manera más integral, más transversal, visibilizando más todo. No es posible que pretendamos hacer o intentar salir de una situación como esta, intentando dar respuesta a una fragilidad del bienestar desde las mismas alternativas u opciones que teníamos antes. Eso no es posible. Tenemos que no reinventarnos, sino reformular y construir de otra manera. Ni reactivar, ni reconstruir. Yo descartaría esas dos palabras. Construir. Construir en un contexto... Sin embargo, perdona ¿sí? Juan Carlos, que te haga una apunte. Sí. Sin embargo, lo que estamos viendo por todos lados institucionalmente son la aprobación de planes de reconstrucción. Es la frase. Sí, a mí es la palabra reconstrucción... La obsesión con volver a como estábamos, ¿no? Como si fuera... Sí, a mí no me gusta, porque si algo nos tienen que enseñar esto, y el tercer sector yo creo que ahí está bastante alineado, es en que vamos a tener que construir distinto, porque las antiguas alternativas y, entre comillas, soluciones que no solucionaban nada, o solucionaban bastante poco, no nos van a servir. Yo estoy convencido de eso. O sea, si queremos reconstruir lo que ya teníamos, creo que nos equivocamos. Y si queremos reconstruir de manera compartimentada, como hacíamos antes, nos equivocamos doblemente. Aquí la transversalidad es importante. Todo lo que tenemos muy claro que hay tres elementos súper importantes que hay que ver de una manera muy lineal y muy identificados uno con otro. Y no solo tiene que ver con la sanidad, tiene que ver también con la educación y con las políticas sociales, incluyendo la economía. Da la sensación de que la economía es otra cosa, da la sensación de que las cuestiones de generación de empleo es otra cosa, y no, son elementos inclusivos, que posiblemente ayuden a las personas pues, más desfavorecidas de nuestra sociedad. Y un elemento que antes Lucas señalaba de una manera, yo creo que más o menos clara, y es la comunidad, el sentido de comunidad. El sentido de comunidad es más allá de ser elementos, individuos que quizás no dejamos llevar por la confección de políticas públicas desde otros ámbitos y desde quizás unas élites políticas. Creo que la comunidad es importante a la hora de participar en los procesos de toma de decisiones, a la hora de proponer alternativas imaginativas y distintas a lo que ya tenemos, y sobre todo la comunidad como un elemento, como un nexo de cohesión importantísimo. No olvidemos que estamos en una situación muy desfavorecida, en la que la comunidad tiene que jugar un papel fundamental. La comunidad y la determinación, para mí, son los elementos que nos van a llevar a una construcción diferente. Profesor Soliño, que no lo he escuchado, no le veo, pero me imagino que está ahí, porque lo escuché antes. Sí está. ¿Sí? José Soliño, ¿estás ahí? Sí, está abajo. Bueno, mi pantalla está abajo. Vale, pero entonces no tiene activado el micrófono. Tiene que poner el audio. Vale. Vamos a mandárselo por un mensajito. Sí. Bueno, el profesor Soliño el año pasado, que coincidimos, José Carlos Lorenzo, me tocó hablar mucho con ellos para hacer una intervención del Día de Canarias que recogiera muy bien
a los 3 premiados, ¿no? Y el profesor Soliño me sorprendía porque yo que tengo obsesión con el mundo educativo, él me decía, sí, la educación sí, pero sobre todo la investigación, hay que apoyar la investigación. Y fíjense ahora que yo me he acordado muchísimo de él, porque esta pandemia ha servido para que de repente nos ha tenido que venir una cosa así para que miremos y pongamos en valor el valor que se merece la comunidad científica, que es la que nos puede sacar, y de hecho nos está sacando de esta situación, ¿no? Nunca habíamos entrevistado tanto en la radio a científicos, a investigadores. Hemos tenido, y son además los únicos que nos han dado, que nos han iluminado un poco el camino de esta salida. Y si hay un premio Canarias, bueno, que además es muy, muy próximo a nosotros, porque tanto él como el Instituto de Astrofísica de Canarias son además premio Teide de Oro de Radio Club Tenerife, es el profesor Rebolo. A mí me encanta en este momento, yo creo que todos en este confinamiento hemos mirado mucho al cielo, hemos mirado las estrellas, en plan aficionado, por supuesto, no como él, no para descubrir o para encontrar enanas, ya quisiéramos. Pero sí me gustaría que él nos hablara del papel de la ciencia, tan importante, ¿no? Porque con tanto debate de aficionados y tanto debate de trinchera, lo único que nos da cimiento, lo único que nos alumbra, que nos sirve de faro, es esa investigación científica rigurosa que ahora, además la hemos estado siguiendo a nivel mundial, que nos ha abierto esta pandemia. Profesor Rebolo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar con todos ustedes y haber escuchado las intervenciones de los que me han precedido. La ciencia es fundamental para el futuro. Puede que no exista futuro, pero sin la ciencia, desde luego, estoy convencido de que no va a haberlo. La ciencia va a ser esencial porque no solamente nos tiene que resolver este problema, que yo creo que lo resolverá encontrando una vacuna, nos tiene que ayudar a resolver los problemas del futuro, que pueden dejar pequeño este al que nos enfrentamos ahora. Podemos tener catástrofes inverosímiles, pueden ser causadas por otros virus, pueden ser causados por agentes del espacio exterior. Ojalá que nunca ocurra, y no son muy probables, pero pueden ocurrir. Y debemos estar preparados para detectar esos problemas y hacer que la sociedad tome las medidas, planifique y tome las medidas para que estar preparados en caso de que ocurra. A mí me gusta ver ahora la situación desde 3 perspectivas. Una muy global, donde me siento relativamente optimista frente a un fenómeno como el que nos ha tocado vivir. La reacción de la inmensa mayoría de los gobiernos ha sido una reacción sensata. Eso en otras épocas quizás no ha sido así. Frente a circunstancias como esta, los gobiernos al menos se han intentado preocupar por sacar adelante a sus sociedades. Y eso me hace sentir moderadamente optimista con respecto a otros problemas que había en el pasado. Pero ahora espero que, y acercándonos ya a nuestro país, donde desgraciadamente pues, hay claros y oscuros en la actitud de los que gobiernan y de los que nos representan socialmente, espero que el futuro efectivamente se den cuenta que es un futuro donde tiene que haber generosidad, tiene que haber solidaridad. No podremos construir ese futuro sin esa solidaridad. Y esa actitud generosa por parte de todos para resolver los problemas de los que más sufren. Volviendo ya hacia Canarias, es especialmente clave la solidaridad. Mucho me temo que aunque saldremos de este problema, si no queremos que mucha parte de la población de nuestras islas salga mal herida, necesitamos de la solidaridad también de los demás. La península se sufre, pero económicamente el desastre aquí va a ser mayor, mucho mayor que en el promedio de la península y mucho mayor que en el promedio de Europa. Así que necesitamos claramente miles de millones de euros y a corto plazo para que durante los próximos 7 o 9 meses nuestra sociedad, en donde al menos la mitad de la gente va a sufrir, si no más, pueda salir adelante. Y esto solamente se podrá hacer con solidaridad. Luego, a más largo plazo, tendremos que resolver el no construir para volver a lo que ya teníamos. Hemos debido aprender que necesitamos diversificar la economía. Y una forma de diversificar la economía es prestando más atención a la ciencia y a lo que de la ciencia se puede derivar. Podemos generar nuevos hábitos. Necesitaremos educar a nuestros jóvenes en la posibilidad de hacer diseño, de hacer desarrollo intelectual, de forma que aquí, aunque no se tengan materias primas, se pueda crear con talento fondos económicas que no tenemos. Me parece que es fundamental
contar con una nueva visión de futuro y contar en esto pues, con tantos agentes como sea posible. Aquí hay un elenco fantástico de gentes que tienen una visión mucho más amplia que la mía. Para mí ahora lo esencial es encontrar soluciones a corto plazo, soluciones que tienen que venir del lado de la ciencia y soluciones que tienen que venir del lado de la política y de la sociedad. Tenemos que ver cómo nos preparamos porque esto no ha acabado. Tenemos que recuperar fuerza para dotar a nuestro sistema de sanidad por si las circunstancias empeoran, que es posible, seamos realistas. Tenemos que prepararnos para una nueva forma de educar a nuestros más pequeños, porque tienen que convivir. Los niños no pueden ser educados solo a distancia. Tenemos que ver cómo vamos a hacer para que esa educación sea posible dentro de unos meses y al mismo tiempo puedan convivir con sus mayores, que son la población de mayor riesgo ante un virus como este. Y tenemos que preocuparnos de crear pues un nuevo sistema de generación económica que, aunque en el corto plazo pueda pasar por recuperar los hábitos anteriores, porque si no, de otra manera, estamos condicionados a pedir recursos y ayuda, y tendremos que recuperar de alguna forma el turismo, pensar que no solamente esa es la vía esencial de salida de esta comunidad, y que tienen que haber un plan para que construyamos un futuro mucho mejor para las nuevas generaciones. Gracias. Gracias, profesor Rebolo. Me quedan tres personas que no han hablado. Dos de ellas representan a Premios Canarias en la modalidad del deporte, el Club Natación Metropol de Las Palmas, y Antonio Ramos Gordillo, que sabe muchísimo del deporte y la salud. Y si algo se ha resentido con el confinamiento también, es la salud de todos nosotros y sobre todo de nuestra columna vertebral, estar aquí todo el día en casa sentado frente a un ordenador, ¿no? Este confinamiento ha dejado a todos los clubes cerrados, prácticamente, corrígeme Eduardo si me equivoco, creo que siguen prácticamente sin actividad, solo con los deportistas profesionales, pero poco más. No sé cómo afrontan ahora esta desescalada, y también me gustaría escuchar a Antonio Ramos que nos dé su reflexión sobre esta. Hemos hablado mucho de salud, lo decía Juan Cruz, ¿no? Y Golfredo, oye, celebremos que estamos aquí, celebremos que hemos superado una pandemia grave que a muchos de nosotros ha visto afectados a familiares o amigos. Pero hay que adaptarse a disfrutar de lo que veníamos haciendo hasta ahora, y entre ellos las actividades deportivas, a mí no me gusta mucho la expresión, pero bueno, es la que se está usando, esta nueva normalidad. No sé quién de los dos quiere tomar la palabra. Bueno, con el permiso de Antonio, en primer lugar quiero saludarles a todos, y para mí es un honor compartir un espacio de reflexión con todos ustedes. Hay personas a las que admiro muchísimo, entre ellas también a la propia moderadora, que creo que es merecido Premio Canarias de Comunicación. Y bueno, solo comentarte, Lourdes, que efectivamente desde este lunes hemos reabierto nuestras instalaciones con medidas de seguridad muy importantes y cumpliendo con la normativa indicada por el Ministerio de Sanidad para la realización de actividades en la fase 2, que permite por fin la reapertura de instalaciones al aire libre también en el medio acuático, que hay un informe y mucha literatura científica que certifica que es un medio seguro que inactiva la transmisión del virus. Pero más allá de nuestra coyuntura puntual, que afortunadamente hemos podido abrir y estamos muy felices porque la gente ya está disfrutando de la actividad, a mí me gustaría reflexionar sobre dos aspectos que creo que nos deja esta crisis, y intentaré ser muy rápido. Creo que una de las cuestiones que nos deja el coronavirus es la reflexión sobre cómo nos relacionamos entre nosotros. Y el otro asunto clave es cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestra naturaleza. Y creo que hay muchas incógnitas, muchas cuestiones que hay que plantear en ambos ámbitos, y además hay que hacerlo en el contexto geográfico de Canarias y en el contexto del mundo. Yo creo que a la pregunta de si nos estamos relacionando bien con el medio natural, la respuesta evidente es no, y tenemos fundadas sospechas de que durante estos 2 meses de confinamiento el mundo ha estado mejor sin nosotros. Y eso creo que debería hacernos modificar nuestra conducta con el mundo, debería acelerar esa reeducación sobre nuestra relación con el medio ambiente a nivel global, por supuesto,
pero a nivel Canarias especialmente yo creo que tendría que tener un impacto esa reflexión en nuestro sistema económico, en nuestro sistema productivo. Creo que se impone, como bien decía hace pocos días Antonio González Vieites, ex consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, socio del Metropol, por cierto, y bueno, destacado, eminente catedrático de Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, planteaba que deberíamos aprovechar este momento para refundar las bases de nuestra economía productiva, fundamentalmente del turismo, y redirigirla hacia una relación más respetuosa con el entorno ambiental, con nuestras islas, y abandonar definitivamente el turismo de masas, especulativo, el turismo de la recalificación urbanística, y apostar por un turismo que se relacione mejor con el entorno. Y después lo otro que planteaba es cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Estamos relacionándonos bien entre nosotros? Y creo que la respuesta también es no, obviamente no nos estamos relacionando bien. Y ahí Canarias tiene una historia, una larga historia, como planteaba Wilfredo Wilpret al inicio de esta agradable charla, de superación de adversidades, de superación de grandes dificultades, que creo que nos da una pequeña ventaja con otras partes del mundo, porque está en la identidad de nuestra tierra, está en nuestro ADN, la necesidad de comportarnos mejor unos con los otros para superar mejor las situaciones críticas. Y creo que nuestra capacidad de superación de las adversidades, nuestra capacidad de esfuerzo demostrada a lo largo de la historia, y nuestra solidaridad, nuestra capacidad de cooperar entre nosotros, se imponen ahora como una necesidad fundamental. Debemos recuperar, ahora que viene el Día de Canarias, algunos de nuestros valores esenciales, de los valores esenciales de la canariedad, para que nos sirvan de impulso, de palanca, para construir un mundo en el que nos relacionemos mejor entre nosotros, primero, por supuesto, en nuestro contexto geográfico más cercano, y ojalá, ¿por qué no?, en el contexto este que a mí se me escapa un poco, de los 7.500 millones de habitantes, que se hace un poco inabordable. Sí, total. Pero fíjate, Eduardo, que es curioso lo que planteas, es que el tema medioambiental, que además teniendo aquí a gente como Wilfredo, de los que dar para otra convocatoria, y se lo dejo a la fundación, y sin embargo hemos visto estos días, después de tanta campaña, de tanta mentalización para erradicar el plástico de nuestras vidas, que está matando a especies marinas completas, inundando nuestros mares, todas las medidas de prevención del coronavirus, muchas de ellas pasan otra vez por el uso del plástico, y vemos, yo he encontrado, me resultaba penosa ver las calles de nuestras ciudades llenas de guantes y de objetos de un solo uso otra vez de plástico, ¿no? Volvemos una y otra vez a cometer los mismos errores, ¿no? No podemos resolver un problema de salud generando un problema ambiental. Está claro que esta solución tiene que ser puntual y que requiere una reflexión para buscar soluciones más sostenibles a medio y largo plazo. Sí, sí, de hecho ya hay gente que se ha puesto a innovar y que está haciendo mascarillas reciclables y biodegradables, y ya están trabajando con esa perspectiva, ¿no? Que yo creo que es importante mantenerla incluso cuando afrontas temas coyunturales. Me gustaría escuchar también a Antonio Ramos, que es que como no los veo, no sé si están o no están, a mí me da que sí está aquí como participante, porque hay algo de lo que no hemos hablado y que yo luego abordaré también con el alcalde de La Orotava, que está aquí, Paco Linares, como representante de Pinolere, que es un proyecto precioso, pero me gustaría luego hablar con él la parte de cómo afrontan esto los ayuntamientos, porque no hemos hablado de cómo ha vivido, hablamos de los niños, de los deportistas, no hemos hablado de cómo han vivido y siguen viviendo todas las personas mayores que están en residencia y que a día de hoy siguen confinadas y no se les puede visitar, que llevan pues todo este tiempo y aún sin recibir visitas, aunque por medidas de prevención y aunque se les hayan hecho pruebas y no haya ningún afectado que se han hecho las pruebas además bastante tarde, pero bueno, afortunadamente la incidencia en Canarias no ha sido el desastre que hemos visto en otras comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero me gustaría conocer la opinión de cómo afecta esta falta de movilidad absoluta a gente que estaba bien, en buenas condiciones físicas, en estas residencias que además cada vez intentan hacer más actividad física,
y de repente se ven confinados y sin poderse mover casi de una habitación, ¿no? Desayunando, cenando, almorzando. Yo creo que ponerse a esta gente de todas estas personas mayores que están viviendo esto a Tony, además con mucho miedo. Yo creo que han aceptado bastante bien las medidas tan duras por el miedo que tienen a la enfermedad. Hola, buenas tardes. Yo también quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar activamente en el compromiso que mantenemos todos con la tierra en la cual vivimos. Yo creo que ese es el principal debate, el compromiso que mantenemos con nuestra tierra. Muchos de los que están aquí en su momento participaron activamente en esos juegos tradicionales que les iniciaban en el movimiento, no en el campo deportivo, sino en el campo del movimiento. Ese campo del movimiento que ha permitido, incluso entre otros, pues jugar esas 4 esquinas. Yo siempre digo que yo llevo 4 esquinas conmigo. Se llama educación, se llama salud, se llama deporte y se llama compromiso social. Lourdes, la primera pregunta que planteó era ¿cómo miramos al futuro? Yo siempre lo tengo claro. Debe ser con los ojos de siempre, pero previamente, después de haber ido al oftalmólogo y habernos tratado la miopía. Cuando vamos al oftalmólogo y nos tratamos la miopía, verán que los ojos de siempre son los ojos del compromiso. No hay otros ojos. Y los ojos, además, se tienen que convertir en acciones visibles. Juan Cruz hablaba de la salud. Yo, la primera frase que traslado a mis estudiantes, porque tengo la suerte de compartir la docencia diaria, además soy vicerrector de estudiantes y deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es esa que decía el dramaturgo Henry Beckett: la libertad y la salud se parecen. Su verdadero valor se reconoce cuando nos falta. Por eso, el valor de las cosas siempre es cuando lo perdemos. De ahí la necesidad de sostenerla y no enmendarla, sino sostenerla continuamente. Es más, yo tengo muy claro que en esas 4 esquinas, con esos 3 valores, la salud no hay vuelta. La salud siempre es ahora. La educación siempre es futuro. Y el compromiso social tiene que ser permanente. Aquellos que se mantienen de todas las formas posibles con el compromiso social viven una liberación mayor de una proteína que nos ayuda a ser más felices, que son las endorfinas, la misma que libera el ejercicio cuando somos capaces de realizarlo, pero no el ejercicio estresante, sino el ejercicio saludable. Por esa razón, sí que tenemos un nuevo problema. El COVID ha generado un nuevo problema, y es el abandono de los factores de riesgo que tiene esta sociedad actual. Esos factores de riesgo están asociados con el sedentarismo, con el no movimiento. Hablamos de la hipertensión, nos hemos olvidado de la hiperglucemia, nos hemos olvidado de todos esos valores que van a aumentar y ahora tendremos que volver a tratar para volver a reincorporar y evitar, porque en esta pandemia también han habido infartos y han habido ictus, y muchas veces como consecuencia de uno de esos factores de riesgo. Yo soy tremendamente positivo, absolutamente positivo, tan positivo que tengo claro que saldremos, pero sí me acojo a lo que Lucas decía, el que se puede escapar se va a escapar. Por eso cuando hay un terremoto siempre se mueren los pobres, y cuando hay un diluvio siempre se mueren y se ahogan los pobres. Me explico. Yo cuando pasamos de la docencia presencial a la docencia virtual, lo primero que hago es mandar un correo al estudiantado universitario para incluso ver la brecha tan terrible que existe entre el universitario y el preuniversitario. Cuando mando un correo esa noche me llegan 400 correos, devueltos 400 correos, que todos me hablan de la brecha digital. ¿Qué les pongo en la brecha digital? ¿Qué problema tenemos para poder seguir la docencia virtual? Ordenador, enganche, cámara. La primera noche me llegan 400 correos. Era imposible dormir viendo la cantidad de correos que llegan. Y repito, estudiantes universitarios. Ese compromiso hizo que tuviéramos mucha suerte, conseguimos ordenadores, hemos conseguido ordenadores para cubrir esa brecha que por lo menos han dicho que tiene el problema, porque hay heridas que no están cerradas. Y aprovechándome de mi oportunidad de ser médico, me salgo a la calle a repartir los ordenadores. Y cuando reparto ordenadores y veo dónde tengo que ir a repartir ordenadores, entonces lo que digo es, qué suerte tenemos que no solemos mirar lo que está alrededor, pero hay que ver lo difícil que es y cómo la gente quiere salir de la oscuridad. Por eso la educación siempre es futuro y libertad.
Y eso me hace recordar lo que decía alguien que fue premio Nobel de Literatura, José de Saramago, que decía que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. ¿A dónde voy? Tenemos que defender lo público. Es imposible, en todos los campos, es imposible. Si abandonamos lo público, estamos perdidos. Y eso hace posible que en esa pérdida de lo público, pues tengamos un abandono de esas situaciones de dificultad. El ejercicio, el movimiento, se convierten en imprescindibles para el ser humano hoy en día, porque es lo que permite ahorrar en cuanto al producto farmacéutico, y eso puede ser invertido en compromiso social. Yo creo que cuando miramos alrededor y vemos lo que estamos viendo, aquel que no se comprometa es que la sangre ya no le está circulando por las arterias y no la tiene oxigenada. Es imposible que eso no pueda ocurrir. Por eso digo que si todos nosotros, que hemos tenido muchos, la mayoría de los que estamos, estoy seguro absolutamente todos, estamos comprometidos con la tierra, cada uno en el ambiente. Yo tengo la suerte de decir que en mi despacho de vicerrector comparto una continuidad de ver a Fernando Álamo porque tengo un cuadro de Fernando. Tengo otro premio Canarias, que es Paco Sánchez. Son cuadros que me dan vida, pero ellos también le dan vida a la comunidad a través de lo que hacen. Pues tenemos que seguir invirtiendo en lo público. Si no invertimos en lo público, estamos perdidos. Y lo tengo todavía mucho más claro. En esa inversión de lo público hablo del ejercicio para la salud, para la mejora de lo que significa el día a día, para poder mejorar nuestra calidad de vida. Eduardo lleva un club que es un club de alto rendimiento, es un club de natación, que en estos momentos tiene sus dificultades. Nosotros hemos tenido que suspender unas pruebas de ingreso a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física, porque ahora mismo es difícil no controlar. Y yo estoy agobiado junto con mi compañera de la Universidad de La Laguna con respecto a la prueba que va a ser pública, que va a tener la mayor cantidad de gente, que tenemos que tenerlo controlado al máximo, que es la EBAU, que es la que hace posible el acceso a la universidad, el acceso y la admisión en esas titulaciones de máxima dificultad. Tenemos que invertir en lo público, y lo decía Roberto con respecto a la ciencia. Y la ciencia es la que nos va a permitir que el futuro exista. Porque no es que exista el futuro, sino que el futuro exista en las mejores condiciones. Y para ello están los que trabajan en la vacuna, y para ello están los que de alguna manera investigan en cualquier campo. Y no olvidemos que las trincheras, fundamentalmente, quienes nos han posibilitado seguir, muchos de ellos están en situación de dificultad. Ha sido esa atención primaria que en esa trinchera ha defendido la salud y que ahora será la que tiene a su vez que defender la salud de los que han aumentado sus factores de riesgo. Así que hay que invertir, no nos podemos olvidar, y lo que hoy nos sirvió, nos sirve mañana y pasado, pero podría repetirse y nunca sabemos cuándo este ciclo puede volver a pasar. Tendremos que estar preparados. Solo invirtiendo en lo público podemos mejorar cualquier tipo de salud. La salud deportiva solamente podrá existir por esa razón. Y yo, que tengo una relación directa con el alto rendimiento a través de la lucha a favor del juego limpio, a favor de que el deportista no enferme, es decir, que el interés económico ha primado en muchas circunstancias, porque muchas cosas son inexplicables, donde Antonio, tenemos que invertir, es donde es. Porque son muchos y yo me gustaría oírlos a todos de nuevo, porque es una complicación el ser tanta gente y disciplinas tan diversas, ¿no? Y sobre todo que todos tienen muchísimo que decir y que aportar. Pero yo me quedo con dos, cogiendo tu intervención última, Antonio, yo creo que aquí, si algo nos ha demostrado esta crisis del COVID, es primero, esa es una opinión personal, pero yo creo que con las recetas liberales, ultraliberales, no se sale de esta crisis. Y segundo, que ha puesto en valor la estructura pública, los servicios públicos que estaban ahí olvidados. Y tercero, la investigación, que es importantísima. De hecho, hemos visto aquí en Canarias el valor que han tenido los departamentos de investigación de nuestras dos universidades a la hora de afrontar cómo diagnosticar la enfermedad, de cómo hacer los test, y bueno, y se ha creado un comité de expertos, de gente que que son profesores y catedráticos de ambas universidades canarias, ¿no? Pero luego está la parte que tú dices, que vale, y la primera trinchera, ¿no? Y ahí hemos visto, y todos somos conscientes de que nuestra atención primaria ha estado atendiendo
sin medios de protección. O sea, ahí nuestros médicos y nuestros auxiliares y nuestros celadores y nuestros enfermeros han estado expuestos al contagio. Ha sido así, y yo creo que tienen un valor enorme que ojalá espero que la sociedad no se olvide y que seamos capaces de reaccionar si se produce cualquier recorte en la sanidad pública de Canarias o de nuestro país. A mí me gustaría ya un poco, para ir poniendo un poco el final de esta reunión, porque son muchos, que ustedes insistir en estos dos temas, ¿no? Si creen que realmente esto va a servir para reforzar esa conciencia de la necesidad de tener unos servicios públicos esenciales, como son la sanidad y la educación, la investigación en este país, en primera línea, o sea, con los presupuestos que merecen, o si por el contrario creen que al final, en cuanto se reactive la economía, vamos a asistir, o con las necesidades presupuestarias, los ajustes presupuestarios, van a ser los primeros sectores en resentirse, como vimos en la crisis del 2008. No sé quién se atreve, pero yo sí les pido brevedad para que puedan intervenir todos, porque al final sí me gustaría dejar hablar al representante también de... yo no sé si se ha podido incorporar el profesor Soliño, pero a lo mejor porque no pudimos antes, pero no sé si ahora tiene micro. Sí. Sigue sin estar con audio, ¿no? Pues recuperamos el orden si quiere, Wilfredo. Sí, se me Volvemos oye. contigo. Ahora sí, ahora se le oye. Ahora sí. ¿Me oye? Sí, Ah, ahora sí. bien. Pues, ¿Debo intervenir? O... Sí. Estamos ya, José, bueno, porque sí. estamos con el tiempo ya súper ajustado. A mí me gustaría que tú, que siempre has apostado mucho, tu apuesta siempre ha sido la investigación, los departamentos de investigación tienen que tener más recursos. ¿Crees que después de este COVID que ha puesto tanto, que nos ha evidenciado el valor de la ciencia y la necesidad de la investigación, va a haber más recursos para la investigación o al final? Pues gracias. Gracias, Lourdes, porque me lo pones en bandeja. Hablaba Juan Cruz de la precariedad de los medios sanitarios, yo hablaría también de la precariedad de los medios de investigación, y creo que en este tema del COVID y en otros, porque no olvidemos que en el entorno nuestro en los últimos años ha habido una serie de pandemias que estuvieron a punto de afectarnos, el ébola, el dengue, el Zika, etcétera, y lo que ha ocurrido con esta pandemia actual es que nos ha demostrado que nos ha encontrado insuficientemente preparados. Yo insistiría en algo relacionado con la ciencia, que es en ser precavidos. No basta con curar, eso es importante naturalmente, sería mejor prevenir. Y los medios de prevención hay que diseñarlos. Y Canarias, que además depende mucho para la industria turística, no solo ya para la población, para la salud, digamos que el estado de salud de la población, de cómo puede quedar afectada por pandemias, debiera desarrollar con medios más potentes de los que actualmente tiene los sistemas de prevención. Déjame que mencione uno. El Zika, el dengue, en fin, al menos estas enfermedades infectocontagiosas han sido propagadas por vectores o por mosquitos. Uno de los mosquitos que está últimamente afectando a toda Europa y a las partes turísticas de Europa es el mosquito tigre, que se ha ido expandiendo por todo el Mediterráneo, por toda la costa española mediterránea, y que llegó a Fuerteventura hace 2 años, pero afortunadamente fue detectado a tiempo por un servicio de precaución diseñado por el profesor Basilio Valladares, se pudo reaccionar a tiempo y se pudo cortar la entrada de un vector que era potencialmente epidémico y dañino para la población canaria y para la imagen turística de estas islas. Pues bien, ese sistema de precaución tan necesario, no creo que nadie pueda dudar de ello, se mantiene con medios muy precarios por falta de financiación y de ayuda a partir del Instituto de Enfermedades Tropicales que puso en marcha Basilio Valladares. Yo creo que no podemos decir, por ejemplo, como hay personas que dicen que esta pandemia nos ha cogido desprevenidos. Mira, en enero de 2019, fíjate lo que estoy diciendo, enero del 2019, la Organización Mundial de la Salud publica un informe advirtiendo de los 10 mayores potenciales amenazas para el año 2019 que tenía el mundo.
Y entre ellos estaba la generación de una pandemia de proporciones como nunca antes se habían conocido en las décadas recientes. En el año 2019, en torno a noviembre, diciembre, apareció esta epidemia. Es decir, hay que tener una actitud no solo reactiva, sino proactiva y saber prevenir. Y hay que poner los medios para ello. Después, si no se puede hacer más, habrá que reaccionar, tener una actitud reactiva, etc. Y por eso yo quisiera, tengo otras cuestiones, pero no quiero continuar, sí quisiera hacer ver que la ciencia, como han dicho varios de los intervenientes anteriores, la investigación, que muy a menudo se confunde con la educación y formación es muy importante, pero la investigación es otra cosa, ligada, pero diferente. Debe tener, y en Canarias más especialmente, una mayor atención de los poderes públicos. Y esta cuestión de la prevención de los efectos dañinos que pueden traer vectores que son introducidos de fuera es fundamental para prevenir. Yo he oído decir a la consejera de Turismo que quiere convertir a Canarias en un laboratorio de turismo saludable y ha dado una serie de medidas con las que es difícil discrepar. Pero quisiera insistir que esta medida preventiva no la ha mencionado y puede consultar a las autoridades de Fuerteventura de cómo la ministra de Sanidad de España, la anterior, ahora hay un ministro, la anterior, puso a Canarias como ejemplo de lo que había que hacer ante pandemias amenazantes que podían introducirse en el territorio. Y lo puso Canarias en este sentido muy bien. Creo que me gustaría llamar la atención sobre esto. Claro, lo demás que se ha dicho yo estoy de acuerdo, la solidaridad, la cooperación, por supuesto, la cooperación con nuestros vecinos, porque si nuestros vecinos no están preparados también para hacer frente a enfermedades infecciosas, más tarde, más temprano, esas enfermedades infecciosas las tendremos aquí. Cuando dijo Juan Cruz, y termino, que los medios eran muy precarios, naturalmente yo creo que todos coincidimos, pero yo me acordaba del Hospital Central de Banjul, en Gambia, que está a un tiro de piedra del Palacio Presidencial, y si quieren saber lo que es precariedad de medios sanitarios, les invito a visitar ese hospital, que se supone que es el mejor de Gambia. No digo más. Lo triste de esto, José Soliño, que yo creo que hemos sido testigos los dos, ¿no? De cómo el profesor Valladares dedicaba casi más tiempo que a la investigación a conseguir fondos para su propio instituto, ¿no? Es que al final tenía que dedicar muchísimas horas y toda su entusiasmo y su capacidad para conseguir financiar el instituto, ¿no? Y ahora son cosas tremendas, que hablamos mucho de la ciencia, pero luego nadie la quiere financiar. Wilfredo, volvemos a ti, porque vamos ya cerrando. Mira, mi reflexión es que esto hubiera sido un máster. Nos hubiera tenido que dar 1 hora a cada uno, ¿no, verdad? En un máster que tú podías haber organizado y haberlo dirigido, ¿verdad? Además por la vía digital, nada de ir a 1 hora, por la vía digital, ¿no? Primer asunto. En segundo, evidentemente estamos de acuerdo en muchísimas cosas, ¿no? Y yo soy básicamente un gran defensor básico de la educación. Para mí la educación es la mayor clave de todas, que es concretamente más y mejor educación. Y después, en segundo lugar, va la sanidad, después van otras cosas que van todas ellas ligadas porque todo es un gran conjunto, ¿no? Pero hay una sola discrepancia que he tenido, o de planteamiento, que para mí es una utopía, pero que se ha planteado aquí por el vicerrector de la Universidad de Las Palmas. Es el canto a lo público. El canto a lo público es utópico. Es para mí, desde mi punto de vista, utópico, porque mira, en estos momentos en el planeta manda el supercapitalismo en pocas manos. Hay un acrónimo que es GAFA, que es el siguiente: Google, Amazon, Facebook y Apple. GAFA domina la mayor parte del planeta. El futuro lo tienen ellos, y quién sabe si todas estas cosas que estamos padeciendo no tienen ese origen, concretamente un mayor dominio del planeta en el futuro, y que vamos a ser unos vasallos, pero que a lo mejor tendremos a ver, porque dinero hay para darle de comer a los 7.500 millones de habitantes que hay en el planeta. Sobra ese dinero. No hay nada más que ver los sueldos que están pagando. Hoy le han pagado a un expresidente del gobierno socialista de
de Cataluña, me parece que fue el socialista, ahora no me acuerdo del nombre, le han dado un nombre en una especie de lo que se llama una rotonda, de estas famosas de las puertas rotatorias, que van a ganar 1 millón de euros al año. 1 millón de euros al año se va a pagar a una persona en el momento en que estamos en crisis en España. ¿Esto qué es? Estas contradicciones, ¿qué son? Y desgraciadamente el mundo del futuro va a estar en manos de unos muy pocos, que son los que van a dominar el dinero si no somos capaces, pero yo lo veo como una utopía. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Y de alguna manera, pues ojalá es mi gran deseo, que se cumpla el deseo que tiene el médico, que ha hecho una gran exposición, vicerrector de Las Palmas, de que yo como sanitario lo comparto plenamente. Juan Cruz, ¿es una utopía la apuesta por lo público? Yo voy a decir solo una cosa, que es como un titular. Viva Canarias, educada y saludable. En los pocos, Juan. Es bastante. No. Es un programa sentimental. Como todas las cosas sentimentales son difíciles de lograr. Y por cierto que esta crisis, si algo nos ha llevado también, es como siempre que Canarias tiene una mínima crisis, una crisis económica, una crisis turística, es mirar a nuestro campo, a nuestros montes y a nuestra agricultura, que es la gran olvidada siempre, ¿no? Sí. Y ahora estamos todos muy concienciados, además, ya ahora que hemos perdido 14 millones de consumidores, que son los turistas, en consumir local. Y si hay una persona que ha hecho apología del consumo local, de la agricultura, del cuidado de los montes, yo lo llevo siguiendo bastantes años, Vladimiro, que creo que está incorporado en esta charla. Sí, Vladimiro, le toca a usted. Dile que estás en mi casa. Sí. Ya puede hablar. Bueno, ustedes perdonen porque estaríamos hablando varios días y no estamos en... Creo que una pequeña reflexión. En Canarias, de 1 millón de activos que tenemos en las islas, los trabajadores o los que gestionan el medio ambiente y los que gestionan la agricultura en Canarias no superan las 20.000 personas. Los que están dados de alta en la seguridad social, más algún complemento de los mayores, de pensionistas y algún despistado de fin de semana, están 20 y pico mil personas. Con ese nivel humano no se puede gestionar un territorio. Pero aparte ya de esa crisis, por eso hay un distanciamiento enorme entre educación y formación profesional y el mundo agrario, quiero hacer una reflexión sobre cómo se alimentan las gallinas en Canarias y cómo estamos dependiendo de la soja de Brasil, del norte de Argentina y Paraguay y maíz norteamericano para alimentar las gallinas en Garafía o en Aría. Y en Canarias estamos en estos momentos con 200 millones de metros cúbicos de agua tirándolos al acuífero, contaminando el acuífero o el mar. En la rica California está en debate si con aguas depuradas se puede entrar a la red de aguas potables, tema que es muy discutible por los temas de agua. Quiere decir que 200 millones de metros cúbicos de agua estamos reutilizando menos de 30 millones, en torno a 30 millones, entre los 12 millones que utilizamos en Tenerife y los que se utilizan en Gran Canaria. Una isla como Lanzarote, que tiene la tercera parte del agua de La Palma desalada del mar gracias a la tecnología, apenas está regando nada y en malas condiciones, con agua mal depurada, para producir alimentos que pudieran estar produciendo alimentos. En Fuerteventura, desde el forraje para las cabras y otra serie de productos, los podíamos estar consiguiendo con aguas depuradas reutilizadas. Quiere decir que hay un distanciamiento serio entre población, entre las pretensiones nuestras de cada día y lo que la sociedad demanda. Y es más, esta es la única época en la historia de Canarias, en los 500 años de historia de Canarias, que no podemos mirar para el portillo de la emigración como alternativa. Tenemos que mirar para adentro. Y eso nos toca mirar para adentro en un mundo donde lo global está volviendo atrás. Nos habían dicho que el mundo, en la globalización, íbamos a ser felices todos. Y ahí entramos en la frase que acaba de pronunciar Wilfred. Y tenemos que mirar para adentro. Cuando estamos viendo el tema de la Nissan en Cataluña, estamos viendo cómo cada uno está cerrando puertas, volviendo a capitalizar cantones, o cuando habla Trump, o cuando estamos viendo el tema con los chinos. Es decir, estamos hablando de un mundo que
que está poniendo portillos o puertas otra vez, y aquí en Canarias podíamos estar produciendo gran parte de nuestros alimentos. Y es una clara contradicción que tengamos el nivel de paro que tenemos en Canarias y que nuestros campos estén sin prácticamente actividad agraria. Y es más, nuestro medio ambiente necesitamos actividad humana para limpiar el monte, para limpiar los matorrales. Y termino con una situación que vi el año pasado y que me dejó perplejo, pero que entra en la cultura que tenemos. Cuando los hidroaviones entraron en la bahía de Las Palmas para llevar agua para tirar en Tamadaba, los vecinos de Las Palmas recibían a los pilotos de los hidroaviones como unos héroes que estaban salvándolos del incendio y llevaban el agua a Tamadaba. Cuando el incendio en Gran Canaria y los recursos hubo que utilizarlos en limpiar los entornos de las casas rodeados de cañeros y zarzas, de urbanitas separados totalmente de la naturaleza que tenían. Es decir, nadie valora a un campesino que limpie un terreno en la puerta de su casa, cosas que sí hacíamos antes cuando teníamos menos escuela y menos cultura urbano consumista que tenemos ahora. Perdonen, pero si no cambiamos un modelo mental en los momentos que estamos viviendo, nos vamos a encontrar con una realidad bastante seria. Es decir, estamos comiendo el pan de la boda todavía y estaríamos en un mundo donde los portillos, las veredas y los caminos se nos están cerrando porque el modelo cultural que domina en esta tierra nos está separando, nos ha separado. Por eso yo creo que hay que insistir que no es un planteamiento romántico de volver al campo, es un planteamiento de que la subsistencia, la producción de alimentos y el mantenimiento ambiental requiere de campesinos y campesinas, requiere de otra cultura más sostenible en este territorio. Perdonen, pero estos días le acaban de poner en San Juan de la Alhambra una multa a un campesino porque participó en sulfatar las papas con un vecino, porque eso rompe los esquemas teóricos que tenemos de contratados laborales o de actividades, diríamos, en el mundo rural, en la que es un defraudador, supuesto defraudador de Hacienda, porque un parador no puede participar en ayuda a otro campesino, en ese marco teórico alejado de la realidad que tenemos. Perdonen, pero hay mucho que hablar y mucho que acercarnos a esta realidad. Yo por eso insisto, y le agradezco a Flora que me invitó a estar aquí, pero creo que tenemos que hablar muy seriamente como nuestros muchachos, porque yo tengo un nieto de 7 años que ya maneja estos cacharros en los que estamos nosotros aquí. Yo creo que esta es la segunda vez que estoy ante una pantalla como esta. Y creo que el tema de comunicar, pero comunicar de otra manera y acercarnos a la realidad social y económica de esta tierra, porque es lamentable que estemos hoy viendo un mundo donde estamos trayendo las papas de fuera, o todo lo de fuera, o 50 millones de litros de vino de fuera, y la gente nos dice que no sufre la niña, o veamos, y perdón, con esto termino, que veamos a nuestros muchachos en La Palma, en la Transvulcania haciendo un esfuerzo enorme por las viñas de Fuencaliente, rodeadas de rabo de gato, y cuando le decimos que si no atienden la viña, dicen no son rentables las viñas. Tampoco la Transvulcania es rentable, o el parapente, o tantas otras cosas que requieren esfuerzo, pero dan unos valores que no los da el campo, porque el campo no da ni valores económicos ni valores culturales para que se acerque la gente. Está enormemente devaluado. Por tanto, la revalorización es mucho lo que creo que tenemos que hacer en un plano cultural que no es solo económico, es un plano de otra cultura relacionada con el territorio. Vladimiro, hablamos de la agricultura y otra cosa que tiene un gran valor cultural y que además nos trae mucho a la tierra y a lo que han sido nuestras tradiciones es la artesanía. Ya tendría que estarse preparando, porque se empieza a preparar estas fechas para septiembre, Pinoleres, que es una feria que también tiene el Premio Canarias de Cultura Popular. Es una feria, una representación de artesanía de todas las islas que se celebra en la Orotava. Yo no sé, creo que está sugerente con nosotros, Jesús, si este año se va a poder celebrar o si también están limitados, ¿no?, con esta celebración, porque es otro de los sectores que se ha hecho un esfuerzo enorme durante todos estos años desde las instituciones para intentar salvar toda esa tradición y dar y permitir esa industria de la artesanía, y que también están afectadísimos ahora, ¿no?, porque gran parte de la salida también era la industria turística.
No sé si me escucha Jesús. Lourdes, yo creo que no está conectado y creo que hace un ratito, porque antes lo vi, pero bueno, lo vi desde el principio, pero Vale. ahora ya no lo veo. Igual... Okay, pues si les parece, yo como soy estoy trabajando en la radio y vivir pendiente de las señales horarias, hace que sea bastante escrupulosa con los tiempos. Dijimos que íbamos a acabar a las 7, son las 7:01. Como decía el profesor Wilpret, que a mí ya es como tomarme un tubo entero de redoxón, o sea, yo tengo energía solo con escucharlos a ustedes, a él y a ustedes, para más de una semana, ¿no? Él decía antes que esto daba para un máster, yo me apuntaría enseguida, en este confinamiento hubiera sido una buena idea organizarlo y poderlos escucharlos todos ustedes con profundidad, porque hay temas que se han quedado que prácticamente solo se han esbozado, pero si les parece, como estamos en esa previa del Día de Canarias, yo creo que para culminar, yo me quedo con la frase de Juan Cruz, que ojalá tengamos y salgamos con una Canarias saludable y educada, pero yo quiero añadir que también una Canarias sostenible y solidaria. Muchísimas gracias a la Fundación por la iniciativa que nos ha permitido a todos encontrarnos y escucharnos, a Flora Marrero, que no sé si quieres despedirte tú por la organización, y de verdad gracias por haber contado conmigo y con todos nosotros, porque para mí es un placer enorme escucharlos a todos. Nada, yo simplemente, primero que es un lujo estar entre tanto hombre premiado y tener a esta mujer premiada. Pero sí quiero decir un dato de una conferencia que estuve, digo que fui, pero que es que no salgo de mi casa asistiendo a conferencias, ¿no? El 70% de las mujeres son las que han llevado el peso en la crisis sanitaria. ¿Por qué? Porque han sido las enfermeras y han sido la mayoría mujeres médicas que además lo han tenido que compatibilizar pues con los cuidados domésticos, ¿no? Simplemente lo dejo ahí para que lo tengan en cuenta. Muy bien. Lourdes, una cosita. Tú le has preguntado a todo el mundo, pero a ti nadie te ha preguntado. Es algo. O sea, que te has mantenido ahí en una situación un poco especial. Bueno, ya has dicho las palabras de Juan Cruz, que sin duda son importantísimas y necesarias. Y si me permites, pues bueno, agradecer. Les puedo decir que ha sido un trabajo importante para mí, porque tratar de localizarlos y localizarla a todos ustedes es relativamente complicado, pero cuando llamas por teléfono y te encuentras al otro lado del teléfono unas personas encantadas de participar, encantadas de colaborar, la verdad que todo ese esfuerzo al final se recompensa. Hoy han estado aquí, a lo mejor algunas personas no están, pero aquí debajo en el patio. Sin duda, para mí ha sido una satisfacción poder estar aquí. Por supuesto, también la respuesta tuya, Lourdes, también de la cadena SER, que nos han entrevistado a la Fundación, también Radio ECA, que nos ha entrevistado, Gente Radio, con lo cual, bueno, yo creo que la importancia no es de la Fundación, la importancia es ustedes. Son los premios Canarias y bueno, yo quiero de alguna manera repetir lo que hace un año en algunos casos y otros años o muchos años en otros, pues lo que ocurrió en los lugares donde ustedes celebraron, donde ustedes recogieron el premio Canarias. Y por supuesto decir feliz Día de Canarias para todos y para todas. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Pues nada.